Shalom Ubrajá, Shavua Tov Mevorach, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 61 del Tratado de Nazir. Comenzamos con ello el noveno y último capítulo. Recordamos que este jueves, Bezrat Hashem, estaremos terminando el Masejet y el viernes ya comenzaremos el nuevo tratado que es el Tratado de Sotá, Beshaa Tová Umuslachat. Nos dice la Mishnah, primera Mishnah de este noveno capítulo. Hakutim en lahem nezirut. Los kutim no tienen ley de nazir. Aquí dice, traen todas las explicaciones que cuando dice la Mishnah kutim se refiere a goyim, es decir, los no judíos no tienen la ley de nazir. Y aunque ellos digan, me hago nazir, no recae. Pueden beber vino, cortarse el pelo, impurificarse, etc. Nashim va abadim, las mujeres, los esclavos, los siervos, y es lahem nezirut. Sí que pueden tomar nezirut sobre ellos. Y entonces hay una diferencia. Homer, Banashim y Abadim. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué es más estricta la ley de las mujeres que con respecto a los siervos? Shehu Kofet Avdo. Es decir, el dueño de este siervo puede obligar a su siervo que tome una nezirut. Eno Kofet Ishto. Pero una persona no puede obligar a su esposa a hacerse nezira. Muy bien, ahora lo que va a traer la Gemara para esta primera Mishnah es por qué es que los no judíos no tienen ley de Nazir. Dice, Katane Hakutim en la Nezirut Menahanemile. Me has enseñado en la Mishnah que los Kutim, los Goyim, vamos a decir, los no judíos, no tienen ley de Nazir. ¿De dónde lo sabes? ¿De dónde lo dices? De Tanur Rabanán, de aquello que enseñaron los sabios en una vereitá. De ver el Bene Israel. Es decir, la parashá de Nazir empieza diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. ¿A quién le dices? A los hijos de Israel. Velolev de Kohabim y no a los idólatras. Continúa la vereita. Ve a Marta Alehem y les dirás a ellos, ¿qué se aprende de aquí? Le rabote Abadim, para añadir a los siervos, que también sobre ellos recae la Nezirut. Pregunta la Gemara, la Malikra, ¿para qué necesito un versículo para esto? A Marta, Kol Mizvah Shaisha Hayebet Ba, Evet Hayabba. Si ya sabemos que toda Mizvah que una mujer está obligada a cumplir, también un siervo canaanita tiene la obligación de cumplir. Nos estamos refiriendo a los siervos canaanitas. Dice, Amarraba Shaniaja. Aquí es diferente. De Amarca, pues dijo el versículo, Leesor Izar al Nafsho, para prohibirse una prohibición a sí mismo. Ahora, al Nafsho, sobre sí mismo, Bemi, Shenafsho, Kenuyalo, estamos hablando de alguien que es dueño de su persona. Y entonces excluimos con ello al siervo que no es dueño de su persona. Oil ben nafsho que no yalo. Por lo tanto, puesto que no es dueño de su persona, el siervo, entonces Emma, vamos a decir que ben Nazir, Namilo, entonces tampoco va a poder hacerse Nazir el siervo. Kamash Malan, por eso ven y aprende del versículo que dice Bamarta Alehem, que también el siervo puede hacerse Nazir. Ahora, la Gemara vuelve a explicar esta explicación, esta de la Shah, que excluye a los no judíos. Amar dijo que el sabio, Daber el Bene Israel, pero Leov de Kohadim. ¿Qué dijimos? ¿Por qué un no judío no puede hacerse nazir? Porque dice, habla a los hijos de Israel, y no a los idólatras. Joleja de Kativ, Israel, y todo esto de qué es porque está escrito a los hijos de Israel, y a los idólatras no. Entonces pregunta la Gemara, perdón. Vehagabe arajim. Pero entonces, ¿qué pasa con los arajim? ¿Qué son los arajim? Hay un concepto en la Torá nos habla que las personas según su edad tienen un valor. Y ese valor, ¿con respecto a qué? Con respecto a una donación que la persona quiere hacer para el Bet HaMikdash. Una persona puede venir y decir, yo dono mi valor al Bet HaMikdash. Entonces, en función de la edad, etcétera, se calcula cuánto ese es el valor de esa persona. Entonces, en cuanto a los arajim, Dichtiv también está escrito, Daber ben Israel, habla a los hijos de Israel. Betania, y está enseñado ben Israel me arejim. Los hijos de Israel pueden donar un valor al Bet HaMikdash. O sea, se puede calcular el valor de un Bene Israel para cuánto se le da al Bet HaMikdash. Ven Obdeko Javim, me arjim, pero los idólatras no.
Es decir, cuando un idólatra dice, yo dono mi valor al Bet HaMikdash, no dijo nada. Yahol lo yune erajin. ¿Acaso entonces no puede un judío donar el valor de un no judío al Bet HaMikdash? Es decir, viene y dice, yo dono el valor de fulanito, y fulanito es no judío. Ah, entonces dice Talmud Lomar, Ish. Por eso dice el versículo, en cuanto a los arajin, a los valores, hombre. ¿Sí? Hombre se refiere todo ser humano. Entonces también una persona, un judío puede venir y decir, dono el valor de fulanito al Bet HaMikdash y ese fulanito es un no judío. Pero como empezó diciendo, de haber el Ben Israel, habla a los hijos de Israel. Entonces, al principio, a priori queríamos entender que siempre que dice habla a los hijos de Israel, se refiere solamente a los hijos de Israel. Vemos que cuando dice Ish, está incluyendo también a los no judíos. Bien, y entonces aquí también, en cuanto al Nazir, también dice de haber Ben Israel y después dice Ish ki yafli neder. Pues también incluye a los no judíos ahí. Dice Shani Aja. Dice, no, aquí es diferente. De Markra, pues dice el versículo, ¿sí? Sobre el Nazir, se le advierte y dice, le abibulimó lo itama. Por su padre y por su madre no se va a impurificar. Entonces, la Torah está hablando de alguien que tiene padre. Y esto excluye al idólatra, al no judío, que no tiene padre. ¿Cómo que no tiene padre? ¿Sobre qué estás hablando? Lemay. Respecto a qué ley está diciendo que no tiene padre. Y le Maleiñan Yerusha, si me vas a hablar en cuanto a la herencia de Amar, Rabjilla, Barabín, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabjilla Barabín en nombre de Rabbi Yohanan, Obed Kohabim, Yore Shetaviv, de Bartora, es decir, es una mideoraita, por ley de la Torah, un no judío hereda a su padre. ¿De dónde lo sabemos? ¿Qué dice la Torah? Sheneemar. Y Jerusalén Esab Natati et Har Seir. El monte de Seir, Dios se lo dio como herencia a Esab para que los hijos de Esab hereden. ¿Qué quiere decir? Que también los no judíos, como los hijos de Esab, heredan a su padre. Ela, entonces, ¿sobre qué estamos hablando? Bemi Shemuzhar al Kibud David. Estábamos hablando de alguien que fue advertido sobre la mitzvah de honrar a su padre y a su madre. Pregunta entonces la cámara, mi ketiv, cabeza vieja. Nazir, ¿acaso está escrito en cuanto a las leyes de Nazir, honra a tu padre? ¿No? ¿Qué tiene que ver? Ela, entonces explica finalmente la Gemara. Amarkra, dijo el versículo, la Biblia ulimó, lo itama, por su padre y por su madre no se impurificará. Entonces, ¿de quién está hablando la ley de Nazir? Es alguien que tiene padre y tiene madre, por los cuales se impurifica tu matmet. Emisha y Eshlotuma, alguien que sí se puede llegar a impurificar con la impureza de un muerto. Y Etzeo Bet Kohabim excluye esto a los idólatras, Shen Lotuma, que no se impurifica con un muerto, un no judío, que toca a un cadáver, no se impurifica con tu matmet. Pregunta la Gemara, Menalan de Letle Tuma, ¿de dónde sabemos que no tiene impureza por el muerto? Dice la Gemara, de Amar Kra, pues dice el versículo, Veisho Sher Yitma, Velo Yitjata, Benijreta Hanefesh Aimito Hakal. Que la persona que se va a impurificar y no se va a purificar con las aguas de la vaca roja, será truncada ese alma de dentro de la congregación. ¿Qué aprendemos de aquí? Bemish y Yeshlo Kahal, es decir, aquel que forma parte de la congregación, que es de la congregación, el pueblo de Israel. Y Atzazé sale, excluye esto. Entonces, al no judío, Shen lo Kahal, que no tiene Kahal, no tiene congregación. Ahora, la Gemara rechaza esta respuesta. Y dice, no, Mimai, ¿de dónde vamos a decir que excluimos al no judío que no tiene, que no se impurifica? Dilma, Karet Hu del Hayeb. A lo mejor lo que dijo aquí el versículo, que va a ser excluido de la congregación, se refiere únicamente a la prohibición o al castigo, perdón, de Karet, de ser truncada ese alma. Abal y Tamuye, Mitamu, pero impurificarse si se va a impurificar, se impurifica y se queda impuro. Amarkra, entonces ahí dice el versículo, Veizat ahora también. Entonces va a rociar, va a salpicar el puro sobre el impuro. A priori está de más el hecho, ¿sí? Porque ya dijo que se va a purificar el tercer y el séptimo día. Entonces nos dice, ¿para qué está esto de más? Dice, Kosh y Yeshlo Tahara y Yeshlo Tuma. Todo aquel que se puede purificar, se puede impurificar. Mejor en lo Tahara, pero aquel que no se puede purificar, en lo Tuma, no tiene la posibilidad de impurificarse.
Entonces, el no judío que no se va a poder purificar, tampoco se impurifica. Veema taharahu de los haviale, tú más haviale. Ahí, ¿por qué no me dices que lo que no tiene es la posibilidad de purificarse, pero sí se puede impurificar, se queda impuro para siempre? Amarkra, dice el versículo, Yitma velo yitjata. Es decir, aquel que se va a impurificar y no va a hacer el proceso de purificación. Asher lo yitjata, velo yatzarich lichtov yitama. Podría haber dicho directamente, veis asher lo yitjata, el que no pasa por las aguas de la vaca. ¿Por qué dice asher yitma? De esto de que está de más, aprendemos que el no judío no tiene tajará, entonces no tiene tuma. Entonces la Gemara vuelve a explicar, a dar otra explicación de la palabra leaviv, de su padre. Es decir, leaviv ulimolo itama. Rabaja bar Yaakov Amar dijo Rabaja bar Yaakov. Dice Shani Aja. Aquí es diferente. En cuanto al tema de la herencia de Amar Kra, pues dijo el versículo: Veidnajaltemotam libneham al jarejem. ¿De quién estamos hablando? De los siervos. Dice la Torá que cuando adquieres un siervo, lo harás heredar a tus hijos después de ti. Koche yeshlo najalá yeshlo tuma. Todo aquel que puede hacer heredar sus siervos kenanitas a sus hijos, también tiene la posibilidad de impurificarse. Y es por él que dice, de Abibul Moloitama, en lo najalá, pero todo aquel que no tiene herencia, no puede dar en herencia a sus siervos, en lo tuma, no tiene posibilidad de impurificarse. La Gemara rechaza nuevamente y dice no, y Ajis dice así, Abadim Namilo, tampoco los siervos podrían hacerse nazir, porque los siervos no hacen heredar a sus hijos otros siervos que tengan, porque no pueden tener siervos. Entonces no estamos hablando de esto, porque dijimos que el siervo sí se puede hacer nazir. Entonces él ama Rabba, entonces dijo Rabba, otra explicación, Bishlama Gabe Arajin, con respecto a los valores de la persona. Perdón, con respecto a los valores de la persona, no se excluye a los no judíos. ¿Por qué? Shenemar, Bene Israel. Por un lado está dicho los hijos de Israel, es decir, que aprendemos que Bene Israel Ma'arijin, los hijos de Israel pueden donar el valor de una persona al Bet HaMikdash. Benov de Kohabim, Ma'arijin, pero los idólatras no pueden donar un valor de una persona. Yahol, lo Erajin, ¿acaso tampoco ellos van a poder ser valorados como donación? Talmud Lomar, Ish, por eso dice el versículo, Ish, es decir, un ser humano. Ajá, pero aquí, en cuanto a la Nezirut, Bene Israel, está escrito, habla de los hijos de Israel. Nozrin umeviin korban. Es decir, ellos que hacen, se hacen Nezirin y después tienen que traer una ofrenda por su Nezirut. Ven a Obed Kohabim, Nozrin umeviin korban. Pero un no judío no puede hacerse Nazir y traer luego una ofrenda. Yahol Sheaf lo yiyu Nezim Klal. ¿Acaso del todo no pueden ser Nezirin del todo? Talmud Lomar, por eso dice el versículo, Ish, es decir, haciendo referencia a un ser humano, que sobre ellos recae la Nezirut, pero no pueden traer una ofrenda. Y entonces no podemos aprenderlo así. Share, porque hambre, dijeron los sabios. Y Mishun Korban, si es por causa de la ofrenda, las meajan afkale. No lo vamos a aprender de ahí, que los hijos de Israel tienen que traer la ofrenda. El amehatan, sino de otro versículo, donde dice, Asher y akribula Hashem le hola, aquello que van a ofrecer para Hashem, como hola. Y ahí dice, peratle nezirut. ¿Para qué? Para incluir el tema del nazir, que los no judíos no traen una ofrenda por su nezirut. Y ve Rabbi Yossi a Galili. Estas son las palabras de Rabbi Yossi a Galili. Por lo tanto, necesariamente venimos a excluir cuando dice Bene Israel, que los no judíos no recae sobre ellos la nezirut. A la pregunta de la Gemara, Emma, digamos a lo mejor que vamos a excluir de la palabra Bene Israel el hecho de que Bene Israel nos nezirut olam, Vena Obdeko Javim nos nezirut olam. Ok, ¿sabes qué? Es verdad. Cuando dice Bene Israel, está excluyendo a los no judíos, pero no en cuanto a que sean Nezirim, sino a qué tipo de Nezirut pueden tomar. Los hijos de Israel pueden tomar Nezirut Olam, Nezirut para siempre, pero los no judíos no pueden tomar Nezirut para siempre. Yaholo y Yu Nezirim, Talmud Lomar Ish. Por eso entonces dice el versículo, Ish, el hombre.
para incluir a los no judíos en cuanto a su nezirut normal. Entonces, esto es una dificultad de por qué excluimos de la palabra Bnei Israel a los no judíos totalmente de la nezirut. Amar Rabbi Yohanan, Miketiv, Nazir Olam. ¿Acaso el versículo dice, habla a los hijos de Israel y diles, un hombre que haga la promesa de ser Nazir Olam? Dice no, dice Nazir solamente. ¿Por qué vienes a cambiar lo que dice la Torah? Pregunta nuevamente la cámara. Emma, digamos, en Israel, Madirim Benehem Benazir. Es decir, que el padre puede hacer que su hijo sea Nazir. Lo habíamos visto en las páginas anteriores. Ven de Kohabim, Madirim, Benehem, Benazir, pero un no judío no puede hacer que su hijo sea Nazir. No puede tomar Nezirut por su hijo. Yajolo y un Nezirim. Entonces, a lo mejor no pueden ser Nezirim del todo. Talmud Omar dice la Torah, Ish, el hombre. Entonces, quiere añadir nuevamente aquí a los no judíos. Dice, Amar Rabbi Yohanan. ¿Qué dijo Rabbi Yohanan? Alajá y Benazir. Es decir, el hecho de que un padre puede hacer que su hijo sea Nazir es una alajá de Moshe Sinai. Entonces no me puedes venir a rebatir con el versículo para añadirme a los no judíos. Nuevamente pregunta, Emma, Bene Israel Menajalín, Megaljín, perdón. Los hijos de Israel traen las ofrendas de Nazir al final de los días de Nezirut, al Nezirut Abihen, sobre lo que su padre había prometido. Es decir, una persona cuyo padre se hace Nazir y muere, y el padre ya había separado las ofrendas, y el hijo se hace Nazir, puede pagar sus ofrendas de Nazir con las ofrendas que separó el padre. También lo vimos. Ven, de Kohabim Megaljín al Nezirut Abihen, pero un no judío no puede hacer esto. Entonces dice Beyahol, lo y un Nezirim, entonces que no pueden ser Nezirim del todo. Como tu amar, por eso dice el versículo, Ish. Ish, ¿qué hace? Incluye también a los no judíos. Idmar, pero no te hemos dicho ya que Amar Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan. Alajá y Benazir. Es decir, este tema también, de que el hijo puede pagar su ofrenda de Nazir con las ofrendas que separó el padre que murió, que también era Nazir. Eso también es una alajá de Moshe Sinai, y por eso no podemos decir que de la palabra Ish estamos incluyendo a los no judíos también en las leyes de Nezirut. Hasta aquí llega el DAF de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, seguiremos con este tema. Que tengamos una excelente noche. Hizku Veimso.